Ella estaba perdida, sola y completamente fuera de su mundo. Una mujer millonaria, acostumbrada al lujo y al control, quedó atrapada en un pueblo remoto donde su dinero no servía de nada. El frío era implacable, la tormenta empeoraba y no había señal en su teléfono. Desesperada, no le quedó más opción que pedir ayuda. Lo que nunca imaginó es que un campesino humilde, con un corazón mucho más grande que sus manos gastadas por el trabajo, rompería todas las reglas solo para ayudarla. Ese encuentro inesperado cambiaría la vida de ambos, para siempre. Hola, querido espectador, gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, sigamos con la historia. La nevada había comenzado sin aviso, cubriendo los caminos rurales de la Sierra de Puebla con un manto blanco que parecía tragarse todo. El parabrisas apenas dejaba entrever el bosque helado y los limpiaparabrisas ya no daban abasto. Dentro de una camioneta blindada, Isabela Montemayor fruncía el ceño mientras sostenía el volante con fuerza. Era la directora ejecutiva de una reconocida firma de inversión social, acostumbrada a cifras, cifras y más cifras. En ese momento, sin embargo, lo único que le importaba era llegar a Tepoztlán a tiempo para una cumbre filantrópica. Pero el GPS la había traicionado, desviándola por una ruta secundaria, una vereda perdida entre montañas y árboles centenarios. A su alrededor, la niebla y la nieve hacían imposible distinguir lo que era camino de lo que no. Entonces, el motor se apagó, sin ruido, sin advertencia, solo murió. No ahora, murmuró Isabela golpeando el volante con desesperación. Intentó marcar desde su celular, pero la pantalla mostraba un simple sin señal. Afuera, el viento azotaba la camioneta como si quisiera volcarla. El frío comenzaba a colarse por cada rendija. Sabía que no podía quedarse allí. Se puso su abrigo de diseñador, grueso pero inútil contra ese clima, y salió a pie, hundiéndose de inmediato en la nieve. Cada paso era una batalla. Sus botas de tacón, elegantes pero inútiles, se enterraban en el hielo traicionero. Caminó sin saber a dónde, guiada apenas por la intuición, hasta que distinguió una luz cálida parpadeando entre los árboles. Era una cabaña, de madera, solitaria, viva. Golpeó la puerta con manos entumecidas. Unos segundos después, se abrió con un chirrido. Frente a ella, un hombre alto, de rostro curtido por años de sol y trabajo. Llevaba una camisa de franela, pantalones de mezclilla gastados y una mirada que decía más que sus labios. «Perdón, mi coche... me perdí. Necesito ayuda», dijo Isabela tiritando. Él la observó en silencio, escaneándola de pies a cabeza. Su presencia desentonaba como un diamante en el lodo. Dudó, pero finalmente dio un paso atrás, dejándola pasar. Dentro, el fuego crepitaba en una chimenea pequeña. El aire olía a leña, a maíz tostado, a algo ancestral. El lugar era modesto, un sofá de mimbre, una mesa robusta, utensilios de barro. Nada tenía etiqueta, pero todo tenía historia. Tomás, así se llamaba, le ofreció una manta gruesa y una taza de té oscuro que sabía a tierra, a raíces. Isabela bebió sin protestar. El calor comenzó a devolverle la movilidad, la calma. ¿Hay señal aquí?, preguntó. Él negó con la cabeza, y no dijo nada más. Esa noche, Tomás le preparó un rincón en el altillo del granero, donde tenía unos cobertores extra. Desde ahí Isabela escuchaba el viento golpeando el techo, como si quisiera arrancarlo, mientras pensaba en los inversionistas que la esperaban, los discursos que no daría, las agendas que quedarían incompletas. A la mañana siguiente, la nevada seguía. Isabela se asomó a la ventana y solo vio blanco. El mundo había desaparecido. «¿Esto es normal aquí?», preguntó mientras desayunaban pan de maíz. A veces, cuando la montaña decide cerrar caminos, comenzaron a hablar. Primero poco, luego más. Isabela le contó sobre su infancia en Monterrey, marcada por hogares de acogida, mudanzas y silencios, sobre cómo se hizo fuerte entre números y contratos. Él la escuchaba sin interrumpir. También conocía la soledad, aunque la suya tenía olor a campo y abandono. Una madrugada Isabela comenzó a toser, fuerte, fiebre,
respiración entrecortada. Tomás subió de inmediato con un té de pino, le colocó una compresa húmeda en la frente y se quedó a su lado. De niña me enfermaba todo el tiempo. Y nadie me creía, dijo ella entre delirios. Me escondía en los closets como si pudiera desaparecer. Él no respondió, solo le sostuvo la mano y la arropó mejor. Cuando por fin la nevada cedió, la decisión era inevitable. Isabela tenía que marcharse. Él la acompañó hasta la puerta. Ninguno de los dos sabía cómo decir adiós, así que no lo hicieron. Solo se abrazaron. Un abrazo largo, silencioso. Y luego ella se fue. La cabaña tenía algo que Isabela no sabía nombrar, pero que sentía en los huesos. Paz. Tal vez era el crujido de la madera al pisar, el aroma del café de olla que Tomás preparaba al amanecer, o el silencio sin notificaciones que le permitía oír sus propios pensamientos. Lo cierto era que, atrapada por la nevada, por primera vez en años no sentía prisa. Las mañanas eran lentas. Tomás salía temprano para verificar los animales y cortar leña. Ella lo observaba desde la ventana del altillo, envuelta en una manta, sosteniendo la taza caliente entre las manos. A veces él la miraba de reojo y asentía, como si con eso bastara para reconocer su presencia. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, cada palabra contaba. ¿Siempre vive solo?, preguntó ella una tarde, mientras él reparaba una silla cerca del fuego. Desde hace años. Mi madre murió, mi padre se fue antes, y no tengo hijos. Yo tampoco, ni padres, ni hermanos, ni nadie en realidad. Él no respondió, solo la miró con algo que no era lástima, sino comprensión. Los días pasaban y la nieve no cedía. Las provisiones alcanzaban, aunque con austeridad. Tomás compartía sin quejarse, como si hubiera aprendido a convivir con lo justo. Isabela, en cambio, comenzaba a experimentar una incomodidad nueva, la de no tener el control. No podía organizar, programar, ni planear, solo estar. Un día, quiso ayudar en la cocina. Picó cebolla como pudo, entre lágrimas involuntarias y torpeza urbana. Tomás la miraba con una sonrisa que apenas curvaba los labios, pero que calentaba más que el fuego. No es tan fácil como parece, ¿eh? Hay cosas que no se aprenden en los libros, admitió ella limpiándose las manos. Esa noche comieron juntos en silencio, pan de maíz, sopa de quelites y una conversación sin palabras que se tejía en la mirada. Al llegar la cuarta noche, el frío se volvió más crudo. El viento silbaba entre las rendijas y hacía temblar las paredes. Isabela, envuelta en capas, bajó al salón buscando más cobijas. Lo encontró dormido junto al fuego, con un libro abierto sobre el pecho. Era un tomo viejo, de papel desgastado. Se acercó sin despertarlo y leyó el título, Antología de cuentos nahuas. «No pareces alguien que lea poesía», susurró. Él abrió los ojos, despacio. «Tampoco tú pareces alguien que duerma en graneros», dijo. Rieron, por primera vez, juntos. Las barreras comenzaban a ceder, y con ellas, los miedos también. En una de esas madrugadas el cuerpo de Isabela se rindió. La tos llegó sin aviso, acompañada de fiebre y escalofríos. Ella quiso disimularlo, pero su cuerpo no cooperó. Tomás la cargó hasta el altillo. Le cambió la ropa empapada por otras secas. Le preparó un té con corteza de pino y hojas de bugambilia. Le colocó un paño fresco en la frente y la cubrió con todas las cobijas que encontró. Luego se sentó a su lado sin hablar, sin moverse. Ella, entre susurros, comenzó a recordar cosas que había enterrado hacía mucho. Me enfermaba seguido de niña, pero nadie me creía. Decían que era drama, así que me escondía. En los closets. Me abrazaba las piernas y cerraba los ojos. Tomás no la interrumpió. Solo le apretó la mano, con suavidad, como si entendiera sin haber estado allí. Esa noche, Isabela soñó con ríos de hielo que se derretían, con techos que no eran de cristal, con abrazos que no dolían, y al amanecer, la fiebre comenzaba a ceder. «Gracias», murmuró con voz ronca. «No hay de qué», respondió él, y se levantó para preparar más té. La nevada afuera comenzaba a dar tregua, pero algo en ella no quería que terminara. La carretera de regreso parecía más fría que la cabaña. Isabela conducía en silencio, con las manos firmes en el volante y la mirada perdida entre curvas y árboles. La nieve comenzaba a derretirse, pero el peso en su pecho no lo hacía.
Al llegar a la ciudad, el tráfico la recibió como un latido frenético. Bocinas, luces, notificaciones pendientes. Su celular vibraba con insistencia, como si el mundo quisiera recordarle quién era antes de perderse en la tormenta. La reunión con inversionistas era en la torre más alta del centro. Subió en el ascensor de cristal, con su traje entallado y maquillaje intacto, pero con los ojos más viejos. En la sala, todos la aplaudieron. «¡La sobreviviente de la nevada!», bromeó un socio ofreciéndole café de cápsula. «Pensamos que habías muerto en la montaña». Ella sonrió por cortesía, pero no dijo nada. El café sabía a metal. Durante la presentación hablaba de cifras, impacto social, retorno de inversión, pero su mente estaba en otra parte. La leña crepitando, la sopa de quelites. La voz de Tomás diciendo que nadie elige todos los caminos. Al terminar, entró a su oficina de vidrio. Cerró la puerta. El silencio volvió, pero era otro, hueco, artificial. Revisó su bolso en busca del celular y encontró algo más. El pañuelo, aquel que Tomás le había colocado en la frente. Lo apretó contra su pecho y sin aviso, comenzó a llorar. No sabía si lloraba por lo que había dejado o por lo que había descubierto. Esa noche no fue a ningún evento. Canceló la cena de gala. En vez de eso, volvió a su apartamento. Un ático minimalista con paredes blancas, sofás caros y una vista que no decía nada. Se quitó los tacones, se sentó en el suelo y se abrazó las rodillas como hacía de niña. Luz de ciudad, ruido lejano, ausencia de sentido. Los días siguientes fueron peores. Cada cita parecía una máscara, cada palabra una actuación. Todo estaba perfectamente organizado y, sin embargo, nada tenía alma. Durante una entrevista televisiva, le preguntaron por su experiencia transformadora en la montaña. «Me perdí», dijo con voz neutra. «¿Y qué encontró?». Isabela dudó. Luego respondió, «Silencio», y un hombre que no necesitaba llenar vacíos con palabras. La periodista sonrió, pensando que era metáfora. Pero ella lo decía en serio. La portada del periódico del sábado cambió todo. Una nota pequeña, casi escondida, decía: «Campesino es reconocido por rescatar a viajeros varados durante tormenta». Y ahí estaba él, Tomás, en una foto sencilla, con la misma camisa de franela y la misma mirada tranquila. Isabela no pensó más. Dejó su café a medio tomar, canceló la clase de yoga y subió al coche. La carretera le pareció más corta esta vez. No llevaba GPS, sabía el camino. Cuando llegó, la tierra estaba húmeda. La finca seguía igual. Caballos pastando, el molino oxidado, la cabaña de siempre. Tomás estaba cerca del establo, martillando una cerca. Al verla, se detuvo. El martillo en la mano, el gesto firme. No dijo nada. Isabela bajó del coche lentamente. Esta vez no llevaba abrigo de diseñador, solo un suéter amplio y jeans. «Volví», dijo, «porque no puedo fingir más. No puedo respirar allá. No quiero más juntas ni premios. No quiero cifras. Te quiero a ti». Tomás bajó la mirada. Luego metió la mano en el bolsillo. Sacó el pañuelo, aún doblado. «Yo también traté de olvidarte», dijo con voz baja. «Pero tú nunca te fuiste». Se acercaron. Ella temblaba. Él también. Y entonces se abrazaron con fuerza, con verdad, y no se soltaron. La tormenta había quedado atrás, pero lo que había dejado dentro de ellos apenas comenzaba a florecer. El aire en la finca tenía otro ritmo. Isabela se había instalado en la cabaña de Tomás, primero como huésped, luego como algo más difícil de nombrar. No hablaban de futuro ni de pasado, pero los días juntos tenían un sabor nuevo, como si el tiempo finalmente se acomodara en su sitio. Por las mañanas, ella ayudaba a recoger leña o a dar de comer a los animales. Aprendía a distinguir los tipos de maíz, a remendar una cerca, a hacer tortillas con las manos. Al principio, todo le resultaba torpe, pero Tomás tenía paciencia. Sonreía con los ojos aunque no dijera mucho. «¿Siempre has vivido aquí?», preguntó ella un día, mientras plantaban unas semillas en la tierra húmeda. «Aquí nací, aquí me quedé», respondió él, clavando la mirada en el surco. «No porque no pudiera irme, sino porque aprendí a quedarme». Esa frase le quedó retumbando a Isabela como un eco en el pecho. Ella había pasado toda la vida huyendo.
de la pobreza, del abandono, de sí misma. Ahora entendía que quedarse también era una forma de valentía. Con el paso de las semanas, algo más germinaba dentro de ella. No era solo la atracción por Tomás, sino una necesidad de hacer algo útil con todo lo que había sido antes. No quería simplemente huir del mundo corporativo. Quería transformar su experiencia en algo más. Una tarde, al volver del pueblo, trajo unos planos bajo el brazo. «¿Qué es eso?», preguntó Tomás, limpiándose las manos con el delantal. «Una idea», dijo ella, desplegándolos sobre la mesa. «Un centro comunitario, para mujeres y niños sin hogar, para enseñar oficios, ofrecer refugio, dar esperanza». Tomás la miró en silencio, como si la viera por primera vez. «¿Aquí? Aquí, donde floreció todo». Él no respondió de inmediato. Luego asintió, y con una sonrisa leve dijo: «Entonces habrá que levantar más paredes. Construir no fue fácil. No tenían muchos recursos al principio, pero sí manos dispuestas. Los vecinos se sumaron. Unos ofrecían madera, otros ladrillos. Ella gestionó donaciones, no desde oficinas, sino desde el corazón. Ya no hablaba con ejecutivos, sino con madres que dormían en la calle, con jóvenes que nunca habían tenido una oportunidad. La finca se transformó. Donde antes solo había campo, surgieron aulas pequeñas, un comedor colectivo, una biblioteca con libros donados. El sonido de martillos y risas reemplazó al silencio de la montaña. Isabela dormía cada noche con el cuerpo cansado y el alma en paz. Ya no soñaba con ascensos, sino con raíces. Tomás la acompañaba en cada paso. A veces no decía nada, pero siempre estaba. Cuando una viga caía, era él quien la sostenía. Cuando alguien dudaba, era él quien decía con firmeza: «Sí se puede». Y entre paredes nuevas y caminos de tierra surgió otra certeza. Estaban construyendo una vida juntos, aunque no lo hubieran planeado. Una noche, bajo las estrellas, Isabela se recostó en el porche con una manta sobre las piernas. Tomás llegó con 2 tazas de té. «Nunca me imaginé así», dijo ella mirando el cielo. «Pero creo que, por fin, estoy donde debo estar». Tomás se sentó a su lado. Le entregó una de las tazas. «La vida no siempre te lleva donde planeas», dijo. «A veces te lleva donde necesitas». Ella lo miró. Sus ojos eran fuego lento. No necesitaban decir más. Se tomaron de la mano, y el silencio, por primera vez, no dolía, solo acompañaba. La inauguración del centro comunitario fue anunciada en el pueblo con carteles hechos a mano, pintados con colores vivos y sujetos con cuerda a los postes de luz. Isabela no quería una ceremonia grandiosa, solo una reunión sincera, donde la gente pudiera ver lo que habían construido juntos. El amanecer llegó con un cielo limpio, despejado, como si el universo también celebrara el momento. Isabela se levantó antes que todos. Caminó sola hasta el límite del terreno, donde el bosque empezaba a cerrarse en sombras. Desde ahí, vio la construcción completa, las aulas con sus techos de lámina reluciente, los bancales de hortalizas listos para la siembra, las bancas de madera talladas por los mismos jóvenes que allí se formarían. Tomás apareció detrás de ella sin hacer ruido. Le puso una mano en el hombro y le ofreció un café caliente. «Está bonito», dijo él con tono bajo. «Lo hiciste bien». «Lo hicimos», respondió ella. Aquel día llegaron más personas de las que esperaban. Mujeres con niños pequeños, ancianos que habían oído rumores, jóvenes con mochilas cargadas de ganas. Algunos venían por curiosidad, otros por necesidad. Nadie se fue con las manos vacías. Isabela los recibió uno por uno, con abrazos, con sonrisas auténticas. Tenía polvo en los zapatos y las uñas manchadas de tierra, pero nunca se sintió más limpia por dentro. Durante la ceremonia, una joven llamada Marisela tomó el micrófono improvisado y dijo: «No tenemos muchas palabras, pero sí tenemos gratitud. Aquí, por primera vez, me sentí mirada, no como carga, sino como persona». El aplauso fue espontáneo, vibrante. Isabela apretó la mano de Tomás, emocionada. Sus ojos se humedecieron, aunque intentó disimularlo. Más tarde, mientras los niños corrían entre las flores silvestres, una mujer mayor se le acercó. Llevaba un rebozo azul y las manos temblorosas. «¿Usted es la señora Montemayor?» «Sí», respondió Isabela con gentileza. «¿Y es cierto que dejó su vida en la ciudad para venir aquí?» «Así fue.
Aunque creo que la vida me encontró a mí, dijo sonriendo. La mujer asintió y sacó de su bolso una pequeña cruz de madera. Mi hijo también se perdió un tiempo, pero regresó. Quizá usted sea un milagro, hija, de los que Dios manda sin avisar. Isabela recibió la cruz con respeto, sin saber qué decir. El corazón se le apretó con una mezcla extraña de humildad y propósito. Ya entrada la tarde, cuando los últimos visitantes se retiraban y los bancos quedaban vacíos, Tomás encontró a Isabela sentada en una esquina del centro, sola, mirando un mural que unos niños habían pintado, un árbol enorme con ramas extendidas, y entre sus raíces, pequeñas figuras que representaban casas, libros, corazones. «Está bien», dijo él. «Si quieres llorar aquí, nadie te va a juzgar». Ella rió entre lágrimas. «No lloro por tristeza. Es que nunca pensé que algo tan mío pudiera también ser tan de los demás». Él se sentó a su lado. No dijo nada más. No hacía falta. Esa noche, ya en casa, Isabela sacó una caja que había guardado en el fondo del armario. Dentro estaban sus antiguos reconocimientos, medallas, cartas de agradecimiento de ejecutivos, hasta un recorte de una revista donde salía en portada como «La mujer que cambió el juego filantrópico en América Latina». Los miró un rato, luego los devolvió a la caja, no con desprecio, sino con cierre, como quien entiende que el camino recorrido era necesario, pero que el verdadero viaje apenas había comenzado. Tomás, desde la cocina, la observaba. Le acercó un plato de sopa caliente y se sentó frente a ella. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó. «Ahora sí quiero adoptar». Él parpadeó, sorprendido. «¿Adoptar? ¿A una niña? ¿O un niño? ¿O los que vengan? Hay tantos sin hogar, tantos que, como yo, crecieron sintiéndose invisibles». Tomás no respondió de inmediato. Bajó la mirada, pensativo. Luego asintió con calma. «Si eso quieres, yo te acompaño». Ella le tomó la mano por encima de la mesa. Sus dedos encajaban como piezas destinadas. «Gracias por no tener miedo». «Claro que tengo miedo», dijo él. «Pero contigo no me importa». Pasaron semanas en trámites, entrevistas, evaluaciones. Isabela fue transparente desde el inicio. Habló de su infancia, de sus pérdidas, de sus logros, de su renuncia al mundo empresarial. Lo mismo hizo Tomás, con palabras sencillas, con la verdad cruda que aprendió del campo. Un día, la asistente social les presentó a Luz, una niña de 6 años, de mirada aguda y cabello enmarañado. Había vivido en varios albergues, nunca permanecía en uno más de unos meses. Cuando Isabela se arrodilló frente a ella, Luz la miró largo rato sin decir nada. Luego preguntó, «¿Eres una princesa?» «No», respondió Isabela con una sonrisa sincera, «pero puedo ser lo que tú necesites». La niña no respondió, solo la abrazó con fuerza, y en ese instante supieron que ya eran familia. Luz no hablaba mucho, pero sus ojos lo decían todo. Observaba el mundo con una mezcla de precaución y asombro, como quien aún no decide si confiar o esconderse. Isabela y Tomás aprendieron a acercarse con paciencia, sin invadir, a dejarle espacio para florecer sola. Cada mañana, Luz se sentaba frente al ventanal de la cabaña, abrazada a un oso de peluche deshilachado, y miraba el cielo con la misma intensidad con la que otros leen libros. Un día Isabela se acercó y le preguntó, «¿Qué ves allá afuera?». La niña respondió sin apartar la vista, «Sueños que aún no han bajado». Isabela sintió un nudo en la garganta. Se sentó a su lado y la rodeó con un brazo. Cuando uno cree en ellos, terminan bajando. Solo hay que saber esperarlos. La niña no dijo nada, pero por primera vez se acurrucó contra ella. El centro comunitario seguía creciendo. Las aulas ahora tenían pizarras nuevas. Los talleres contaban con máquinas de coser, herramientas de carpintería e incluso una pequeña cocina para enseñar panadería. Algunos jóvenes, antes envueltos en problemas con la ley, ahora guiaban a otros más pequeños. El cambio era real, palpable. Una tarde, Luz apareció en medio de una clase de huerto y le dijo a Isabela, con voz decidida, «Yo también quiero enseñar». «¿Qué quieres enseñar?» «A cuidar flores, como las que nacieron junto a la ventana de mi cuarto». Desde entonces, Luz tuvo su pequeño rincón en el jardín. Enseñaba a otros niños cómo plantar, cómo hablarle a las plantas, cómo no pisar los brotes que apenas comenzaban. Era su manera de sanar, de afirmarse en la tierra.
Tomás la observaba desde lejos, siempre con una sonrisa que le nacía desde lo más hondo del pecho. «Tiene tu fuerza», le dijo a Isabela una noche, «y tu fe». «Tiene lo que yo no tuve de niña», respondió ella. Un lugar donde echar raíces. Los fines de semana, la familia salía a caminar por el bosque. Tomás les enseñaba a distinguir los cantos de los pájaros, a identificar plantas medicinales, a leer las señales de la tierra. Luz absorbía todo, como si su alma tuviera sed de aprender. Una tarde, mientras caminaban por un sendero alto, la niña se detuvo de pronto. «¿Puedo preguntarte algo?», le dijo a Isabela. «Claro, ¿por qué no me dejaste en otro lugar?». Isabela se agachó, poniéndose a su altura. Le tomó las manos. «Porque cuando te vi, supe que tú también habías estado esperando, igual que yo». La niña bajó la mirada. Murmuró, apenas audible: «A veces siento que voy a desaparecer otra vez». «No vas a desaparecer», respondió ella con firmeza. «Estás aquí, con nosotros, eres parte de todo esto». Luz asintió, pero no dijo más. Esa noche, sin que nadie le pidiera, dejó su oso de peluche en la repisa y durmió abrazada a Isabela. Días después, durante una reunión con las madres del centro, una de ellas se acercó a Isabela con una hoja doblada en 4. Era una carta escrita a mano por su hija. «Me pidió que te la entregara. Dice que tú entiendes las palabras que no se dicen en voz alta». Isabela abrió la hoja. En ella, con caligrafía torpe pero clara, decía: «Gracias por enseñarnos que no somos basura. Gracias por venir a vivir donde nadie quiere mirar. Gracias por quedarte». Isabela apretó la carta contra su pecho. A veces, el reconocimiento no viene con premios, sino con verdades puras, dichas desde el alma. Un día, Tomás encontró a Luz en el granero, llorando en silencio. Se arrodilló a su lado. «¿Qué pasa, pequeña? Soñé que ustedes se iban, como todos». Tomás le limpió las lágrimas con el pulgar. «Mira esto», dijo, sacando de su bolsillo un pequeño broche de madera tallada con forma de hoja. «¿Qué es?» «Un símbolo de promesa. Te lo doy porque yo también tuve miedo, muchas veces. Pero descubrí que los miedos se hacen más pequeños cuando uno ama sin medida». Ella lo miró largo rato, luego se lo prendió al suéter con cuidado, como si al hacerlo anclara su alma a la realidad. «Y si un día ustedes también tienen miedo, entonces tú nos recordarás cómo quedarnos». Las estaciones cambiaron. La nieve volvió con suavidad, como un recordatorio de los inicios. Pero esta vez no trajo miedo, trajo memoria. Una noche, en medio de una leve nevada, Luz se sentó entre Isabela y Tomás junto al fuego. Tenía una libreta nueva, donde escribía lo que llamaba «Secretos de la vida». «¿Quieren que les lea uno?» «Claro», dijeron ambos. La niña leyó con voz segura: «Los milagros no siempre son grandes. A veces son una mujer con abrigo mojado tocando la puerta de una cabaña. A veces son un hombre que no habla mucho, pero que sabe escuchar. A veces son un broche en forma de hoja que dice, no te vayas. Yo tengo todos esos milagros». Tomás e Isabela no supieron qué decir. Solo la abrazaron. Largos segundos, eternos, y comprendieron, sin decirlo, que habían llegado a casa. La lluvia llegó como una vieja amiga, lenta, persistente, empapando la tierra con una ternura antigua. Los días nublados transformaron el paisaje en una sinfonía de verdes oscuros y charcos que reflejaban el cielo. En la finca, el aire olía a tierra mojada, a pan horneado y a vida en construcción. Isabela miraba por la ventana con una taza caliente entre las manos. A su lado, Luz dibujaba figuras en el vidrio empañado. «¿Te gusta la lluvia?», preguntó la niña. «Antes no», respondió Isabela. «La relacionaba con tristeza, con soledad. Pero ahora, ¿ahora qué? Ahora me recuerda que incluso las cosas grises hacen que todo florezca». Luz sonrió, como si entendiera más de lo que decía. Tomás había salido temprano, antes del alba. Tenía que ayudar a un vecino cuyo techo comenzaba a filtrar. Isabela decidió acompañarlo. Caminaban en silencio, cubiertos por ponchos de lona, sorteando charcos y saludando a los perros que los reconocían con una sola mirada. En medio del camino, Tomás se detuvo. «¿Recuerdas esta curva?». «Claro, fue donde perdí la señal, y donde casi pierdo el control, y donde empezaste a encontrar algo diferente». Isabela lo miró. Bajo el sombrero húmedo,
Tomás tenía esa expresión que reservaba para las cosas que le importaban mucho. «He pensado en algo», dijo ella. «No es urgente, pero lo he pensado. Dime, ¿y si construimos una nueva aula? Una para música. Los chicos necesitan un lugar donde desahogar lo que no saben decir». Tomás asintió. No necesitaba más explicación. Sabía que detrás de cada idea de Isabela había una cicatriz que sanaba. Esa noche, la lluvia arreciaba contra el tejado. Luz no podía dormir. Bajó las escaleras en silencio, con su manta arrastrando, y encontró a Isabela en la cocina, encendiendo velas. «¿Tú también escuchas voces cuando llueve fuerte?», preguntó la niña. «No voces, escucho recuerdos. ¿Te asustan?». «Algunos sí, pero otros me hacen sentir viva». Se quedaron en silencio, con la lluvia marcando el ritmo del techo. Tomás llegó minutos después empapado. Traía consigo un cuaderno viejo cubierto de barro. «Lo encontré en el desván de don Fidel. Era de su hijo. Dibuja como los dioses. Creo que deberíamos invitarlo al centro». «¿Al hijo o al cuaderno?», bromeó Isabela. Tomás sonrió. Luz rió también. Y el calor volvió no por el fuego sino por ellos. Los días siguientes la lluvia no cesaba. La comunidad se movilizaba entre barro y urgencias. Algunos caminos quedaban intransitables, otras casas necesitaban reparación, pero nadie estaba solo. Una tarde, mientras organizaban alimentos para distribuir, Isabela encontró una foto vieja entre los libros donados. Era de una mujer joven, con mirada triste y un vestido de flores. «Es mi madre», dijo una voz detrás de ella. Era Mariana, una adolescente que asistía al taller de carpintería. Nunca la conocí. Me dijeron que murió en una tormenta como esta. Isabela la miró, con cuidado. No siempre conocemos nuestras raíces, pero eso no significa que no podamos crecer fuertes. Mariana asintió, y dejó la foto en un altar improvisado junto a una vela. «Por los que no tuvieron tiempo, pero nos dejaron camino», dijo. Esa noche hubo apagón. El centro se iluminó con velas, y Tomás sacó su guitarra. Comenzó a tocar una melodía suave, como un murmullo. Los niños se fueron acercando poco a poco hasta formar un círculo. «¿Qué canción es esa?», preguntó Luz. «Una que mi madre me cantaba cuando el cielo se caía. Me decía que así no dolía tanto». Isabela lo observó en silencio. Nunca antes lo había visto tan abierto, tan vulnerable. «¿Puedo cantar contigo?», preguntó Luz. Tomás asintió, y comenzaron los dos. Voces imperfectas, sí, pero llenas de verdad. Cuando terminaron, nadie aplaudió. Solo hubo un silencio largo, de esos que curan. Al día siguiente llegó al centro una mujer de cabello plateado y manos de arcilla. «Me dijeron que aquí enseñan cosas que no vienen en los libros». Isabela la recibió con una sonrisa. «Enseñamos a no rendirse. ¿Eso busca?». La mujer asintió. Se llamaba Amalia. Había sido ceramista, pero una pérdida la había dejado sin rumbo. Se quedó en el centro, y en semanas su taller de barro se volvió el favorito de todos. Incluso de Tomás, que descubrió que tenía paciencia para moldear más que madera. «Esto me relaja», decía, mientras formaba tazas imperfectas pero sólidas. «Es porque estás hecho de tierra también», le dijo Amalia. Y él solo sonrió. Una tarde, mientras pintaban una de las paredes del nuevo salón, Luz dijo: «Me gusta este lugar. Es como si el mundo aquí fuera más lento, pero más verdadero». Isabela dejó el rodillo y se sentó junto a ella. «Yo también lo siento así, y me da miedo». «¿Por qué?». «Porque cuando uno encuentra algo tan real, teme perderlo». La niña tomó su mano. «No vamos a perderlo. Lo estamos sembrando». Isabela cerró los ojos, respiró hondo, y entendió, con esa certeza que no necesita palabras, que estaban construyendo algo más que un hogar. Estaban construyendo legado. El eco de la montaña tiene forma de susurro, como si las piedras guardaran secretos viejos que se niegan a morir. En las noches más claras, cuando el viento baja con voz de anciano, Isabela a veces creía oír su propio pasado, llamándola por su nombre. Habían pasado meses desde que la ciudad quedó atrás, meses desde que el reloj dejó de marcar reuniones y empezó a latir al ritmo del gallo, del horno, del corazón. Pero en su interior aún había esquinas por barrer. Esa mañana, mientras doblaba ropa en el tendedero, encontró un sobre entre sus cosas. Era de su antigua asistente en Monterrey. Lo había traído un chofer de paso.
Lo abrió con cuidado. Adentro solo una nota breve. La junta directiva insiste en tu regreso. Dicen que no pueden sostener el proyecto sin ti. Tienen una oferta para que reconsideres. Isabela guardó el sobre en el bolsillo. No le habló a nadie de eso. ¿Estás bien?, preguntó Tomás esa noche mientras se sentaban frente al fuego. Ella asintió, pero su silencio la delataba. Hoy soñé con mis primeros días en Monterrey, dijo luego de un rato. Tenía 16. Dormía en una bodega de cartón. Me robaba libros de una biblioteca vieja para leerlos bajo una lámpara rota. Nadie apostaba por mí. Y ahora, quieren que regrese. Tomás no preguntó más. Solo le ofreció el último sorbo de su café. No necesitas demostrarle nada a nadie. No lo hago por ellos. Lo difícil es saber si aún tengo que demostrarme algo a mí. Los niños del centro preparaban una obra de teatro. Luz interpretaría a una niña que encontraba una flor mágica en medio del hielo. Mariana sería la sombra que intentaba robarle la flor. Isabela se ofreció a ayudar con el vestuario, mientras Tomás construía el escenario con madera reciclada. Cada tarde, los ensayos se llenaban de risas, errores y frases improvisadas que nadie corregía. El grupo era pequeño, pero ruidoso. En una de esas tardes, Isabela observó a Luz actuar con tanta entrega que sintió un nudo en la garganta. «Ella te admira», dijo Amalia desde su mesa de barro. «Eres la primera figura que no se va». Isabela tragó saliva. «No sé si estoy hecha para quedarme. Nadie lo sabe. Uno solo se queda cuando el alma deja de correr». Una madrugada, Tomás no estaba en la cama. Isabela lo encontró en el taller, martillando en silencio. «¿Otra vez los fantasmas?», preguntó ella. «Otra vez», asintió él sin mirarla. «Hoy hace 8 años murió mi hermano, en un accidente con el tractor. Yo debí estar ahí, pero estaba en el pueblo, jugando dominó». Isabela se acercó. «La culpa es una cadena que uno mismo se pone al cuello, y se te nota el peso». Tomás dejó el martillo. Sus manos temblaban. «Por eso construyo, porque si no, me hundo». Ella lo abrazó, sin palabras, porque no había palabras que arreglaran eso. Solo presencia, solo tiempo. El día de la obra llegó con sol inesperado. Los niños estaban nerviosos pero emocionados. El salón se llenó con vecinos, amigos y hasta la señora del pan. Algunos llevaban flores, otros galletas, todos sonrisas. La función fue un caos adorable. Luz se olvidó la mitad del guión, pero improvisó con tanto carisma que nadie lo notó. Mariana se emocionó tanto que rompió a llorar en escena. El público aplaudió de pie. Isabela, desde el fondo, no pudo contener las lágrimas, no por la perfección, sino por el milagro de la imperfección abrazada, por ver lo que había sembrado florecer así, con raíces firmes y ramas abiertas. Esa noche volvió a sacar el sobre del bolsillo, lo quemó en la estufa, hoja por hoja, y mientras las cenizas flotaban, sintió que algo dentro de ella también se liberaba. «Decidido», dijo en voz baja, «me quedo». Tomás, que la observaba desde la puerta, no dijo nada, solo caminó hacia ella y le tomó la mano. Días después comenzaron a construir una biblioteca en el centro. Isabela quería que tuviera más ventanas que paredes, que fuera un lugar donde los libros fueran tesoros al alcance de cualquiera. Tomás diseñó las estanterías. Luz ayudaba a pintar. «¿Por qué una biblioteca?», le preguntó Luz. «Porque cuando no tenía a nadie, los libros me hablaron, y ahora quiero que hablen con todos». Una tarde, llegó un periodista de la ciudad. Buscaba historias humanas para un reportaje. Había oído hablar de Isabela Montemayor, la ejecutiva que dejó todo para criar esperanza en la sierra. «¿Puedo hacerte una entrevista?». Ella dudó. «No quiero que esto se vuelva espectáculo. Prometo que no lo haré circo. Solo quiero que la gente sepa que es posible cambiar». Isabela aceptó con una condición, que también hablara con los niños, con Tomás, con Amalia, que no contara su historia, sino la de todos. El reportaje salió un mes después, y no hablaba de éxito ni de filantropía. Hablaba de reconstrucción, de heridas que cicatrizan en comunidad, de flores que brotan en la nieve. Esa noche, Tomás le llevó una caja pequeña. Adentro, una brújula antigua. «Es de mi padre», dijo. «La usaba cuando sembraba maíz. Decía que así no se perdía. ¿Y ahora? Ahora te pertenece a ti, porque tú nos has guiado sin darte cuenta». Isabela lo abrazó.
y por primera vez en años no sintió miedo del futuro, porque el eco de lo que había sido ya no dolía, solo recordaba de dónde venía y hacia dónde por fin quería ir. La primera lluvia de primavera llegó sin aviso, como todo lo que cambia la vida. No era intensa, pero sí constante, como un murmullo que mojaba la tierra con promesas. Isabela la miraba desde el pórtico de la cabaña, con una taza de café entre las manos, mientras Luz jugaba descalza bajo el aguacero. «Se va a enfermar», dijo Tomás desde adentro. «Se va a curar de lo que no se cura con pastillas», respondió ella con una sonrisa. La finca comenzaba a verdear. Brotaban las primeras hojas en los huertos. Las flores silvestres abrían paso entre las piedras y el centro comunitario era ya un punto de encuentro para la región. Llegaban jóvenes desde pueblos vecinos para aprender carpintería, cultivo, bordado, lectura, y con ellos llegaban historias, dolores, sueños. Ese sábado, durante la reunión mensual con los voluntarios, Amalia alzó la voz con una idea inesperada. «¿Y si hacemos una feria? Una fiesta donde la gente de los pueblos venda sus productos, sus tejidos, sus panes. Algo que conecte lo que estamos haciendo aquí con los demás». Hubo silencio, luego murmullos, y poco a poco, entusiasmo. «Podría llamar a algunos conocidos de Atlixco», dijo Matilde. «Ellos hacen jabones y velas artesanales. Y yo conozco a músicos de Cuetzalan», agregó otro. «Tal vez puedan tocar». Isabela escuchaba sin interrumpir. Cuando todos terminaron, asintió con los ojos brillantes. «Hagámoslo. Será nuestra primera feria de tierra prometida». Durante semanas, el lugar se llenó de movimiento. Construyeron puestos con madera reciclada, cosieron manteles de colores, pintaron letreros con palabras como «Bienvenidos», «Hecho a mano» y «Con amor». Tomás se encargó del escenario, Luz de los ensayos del coro infantil, Isabela de contactar a pequeñas fundaciones sin fines de lucro que quisieran sumarse, y también de algo más silencioso, escribir. Cada noche, en una libreta de tapas verdes, anotaba fragmentos del camino recorrido. No eran memorias, eran pensamientos, confesiones, y en cada palabra, el eco de todo lo que antes había callado. La noche anterior al evento, Isabela no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, repasando detalles. Tomás la alcanzó en la cocina. «Confías en todos, menos en ti», le dijo, medio en broma, medio en verdad. Ella lo miró. «Tengo miedo de que no venga nadie, de que esto sea solo un sueño bonito que se rompe al amanecer. Y si no viene nadie, igual será real, porque ya existe, y lo hemos construido juntos». La mañana llegó con sol. Un sol alto, limpio, de esos que parecen celebrar algo. Desde temprano comenzaron a llegar las camionetas, los burros con carga, las bicicletas con cestos de flores. Familias enteras se acercaban, curiosos, tímidos, pero sonrientes. En pocas horas, la feria era un mosaico de aromas, voces, texturas. El olor a pan recién horneado se mezclaba con incienso y mazorca. Había risas de niños, canciones en lengua náhuatl, bailes improvisados. Y entre todo eso, Isabela caminaba como si no pudiera creerlo. «Esto es real», le susurró Tomás al pasar, apretando su mano. En uno de los puestos, una anciana vendía frascos de miel. Isabela se detuvo frente a ella. La mujer la miró con ternura. «Usted es la de la historia del periódico, ¿verdad? La que dejó todo por amor». «No por amor», corrigió Isabela. «Por sentido. El amor vino después». La anciana le sonrió como quien entiende algo sin necesidad de más palabras. Por la tarde, subió al escenario una pequeña orquesta de estudiantes. Tocaron canciones tradicionales y luego algunas propias. Isabela, desde el fondo, no podía evitar las lágrimas. A su lado, Luz bailaba con otros niños, sin preocupación, sin miedo, sin pasado. Y por un instante todo tuvo sentido. Al final del día, cuando el sol comenzaba a caer tras los cerros, Isabela tomó el micrófono. No tenía nada preparado, solo el corazón abierto. «Hoy veo lo que soñé cuando era niña y nadie me veía», comenzó. «Veo comunidad, veo gente que resiste, que inventa, que siembra aunque no sepa si va a llover. Esta feria no es mía, es de ustedes, de cada uno que creyó que podíamos construir algo distinto. Y aunque mañana volvamos al trabajo, al silencio o a los problemas, que este día quede sembrado, porque la esperanza también necesita raíces.
Hubo aplausos, largos, de pie, y lágrimas también, porque todos sabían que algo estaban haciendo ahí, entre maíz, madera y música. Esa noche, cuando todo terminó, Isabela y Tomás se quedaron solos en el centro. Caminaban entre los restos de colores, las sillas vacías, el eco de la algarabía. ¿Te das cuenta?, preguntó él. ¿De qué? De que esta es nuestra tierra prometida. Ella sonrió, cansada pero plena. Sí, lo es. Al regresar a la cabaña, encontró la libreta de tapas verdes sobre la mesa. Tomás la había leído. No sabía que escribías así. Escribo para no olvidar quién fui y para entender quién estoy siendo. ¿Puedo leer más? Ella dudó, pero asintió. Claro, pero prométeme algo, lo que quieras, que nunca dejaremos que esto se vuelva rutina, que siempre recordemos por qué lo hicimos. Tomás cerró la libreta con cuidado. Hecho, y entonces se abrazaron, no con urgencia, no con fuego, sino con la calma de quien ha encontrado hogar. El viento de junio soplaba con tibieza entre las montañas. La feria había terminado hacía semanas, pero su resonancia seguía latiendo en los caminos, en los rostros, en las conversaciones al atardecer. Isabela lo notaba cada vez que alguien se acercaba al centro comunitario con más que preguntas. Traían ideas, traían fe. Esa mañana, Luz se quedó observando fijamente una caja de madera en el rincón del taller. No era especial, apenas un viejo baúl con bisagras oxidadas, pero sus ojos, siempre atentos, encontraron en él un tesoro. ¿Qué hay adentro?, preguntó. No lo sé, respondió Isabela. Estaba aquí cuando llegamos. Juntas lo abrieron. Dentro había fotografías descoloridas, cartas con tinta corrida, un sombrero de ala ancha y una pequeña figura de barro. Eran restos de vidas anteriores de quienes habitaron esas tierras mucho antes de ellos. ¿Quiénes eran?, susurró Luz. Personas como nosotros, dijo Tomás, que acababa de entrar, que amaron este lugar, que también quisieron dejar algo. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Las imágenes del baúl se le colaban entre los párpados cerrados. Pensó en todo lo que uno deja sin querer, gestos, palabras, objetos, y también en lo que se lleva aunque no se vea. Se levantó y encendió una vela. En su cuaderno de tapas verdes escribió: las cosas que se quedan no son siempre las visibles. A veces son los silencios, los miedos que se vencen, los abrazos que no se olvidan. A veces es una taza de barro o una carta que nunca se envió. Pero también puede ser una mirada que te sostuvo cuando más lo necesitabas. Suspiró y se quedó largo rato mirando la llama danzar. Al día siguiente, Luz se enfermó. Nada grave, un resfriado de esos que vienen con los cambios de clima. Pero para Isabela fue como una herida antigua que se abría. Recordó su propia infancia, noches solas en habitaciones frías, sin una mano que calmara la fiebre. Recordó esconderse en los closets para que nadie la viera llorar. Y al ver a Luz acostada, con la frente húmeda y la respiración pesada, se sintió niña otra vez, pero ahora con poder. Le trajo té caliente, le humedeció los labios, le susurró cuentos inventados, y por dentro algo se cerraba, algo se curaba. ¿Tú también te enfermabas de chiquita?, preguntó Luz entre sueños. Sí, pero ya no más, dijo Isabela, acariciando su cabello. En los días siguientes, mientras Luz mejoraba, Isabela comenzó a organizar el contenido del baúl. Decidió que sería el primer objeto del pequeño museo comunitario que quería formar, no con cuadros valiosos, sino con recuerdos de la gente del lugar, herramientas, fotos, cartas, bordados. Una tarde, doña Irma, una mujer de casi 90 años, llegó con una caja. Mi marido fue zapatero. Guardé esto por años, sin saber por qué. Tal vez ahora tenga sentido. Dentro había moldes de madera, clavos diminutos, un delantal de cuero y una libreta con dibujos de zapatos. Isabela no pudo evitar abrazarla. Gracias. Esto tiene más valor del que imagina. Tomás observaba todo desde cierta distancia, no por falta de interés, sino por respeto al proceso de Isabela. La amaba, pero entendía que había partes de ella que solo se revelaban en soledad, y en esos silencios él también encontraba paz. Una noche, mientras él lijaba una silla vieja en el porche, ella se sentó a su lado con 2 copas de mezcal. ¿Sabes lo que me da miedo?, dijo ella con voz baja. ¿Qué?
que todo esto desaparezca un día, que venga otra tormenta y nos borre, como a los que llenaron ese baúl antes de nosotros. Tomás dejó la lija a un lado. Todo desaparece, Isa, pero no todo se pierde. Ella lo miró, esperando más. Lo que sembramos en otros, eso se queda. Luz no va a olvidar este lugar, ni lo que tú hiciste por ella, ni lo que estamos haciendo por los demás. Isabela sonrió, sin lágrimas esta vez. Tienes razón, a veces me cuesta creer que esto es real. Es más real que cualquier oficina de vidrio. Brindaron en silencio, y por un momento, el mundo se quedó quieto. El pequeño museo abrió sus puertas semanas después. No era más que una sala con estantes de madera, vitrinas recicladas y rótulos hechos a mano. Pero era hermoso. Cada objeto tenía una historia, y cada historia, una voz. Gente del pueblo iba solo para ver las fotos, leer las cartas, tocar con cuidado las herramientas del pasado. Algunos dejaban algo suyo, otros solo una lágrima. Y en una esquina discreta, sobre una mesa sencilla, estaba la libreta de tapas verdes, abierta, con una nota que decía: si alguna vez te sentiste solo, aquí hay palabras para ti. Esa tarde, mientras cerraban el centro, Luz se acercó a Isabela. ¿Podemos guardar cosas nuestras también? ¿Cómo qué? Una piedra que encontré, tu pañuelo, y esta foto que tomamos el día de la feria. Isabela asintió. Sí, porque también somos parte de esta historia, y juntas sellaron una caja pequeña, no para esconderla, sino para que alguien algún día la encontrara y supiera que allí, en ese rincón de la Sierra de Puebla, hubo una familia, y hubo amor. El invierno volvió a asomar tímidamente por las montañas, aunque aún faltaban semanas para que la primera nevada cayera. El aire ya llevaba ese olor a leña anticipada y a recuerdos que vuelven con el frío. En la finca, los días se acortaban, pero la actividad no disminuía. Entre las clases del centro comunitario, los talleres de costura y las reuniones para organizar la próxima feria de oficios, el lugar vibraba con vida. Isabela caminaba por el huerto al atardecer, observando cómo los últimos rayos de sol doraban las hojas secas de los árboles. En una mano llevaba una canasta con calabazas pequeñas y en la otra su libreta de tapas verdes. Era su costumbre escribir allí al final de cada día, como si necesitara traducir la vida a palabras para que no se le escapara entre los dedos. Tomás la observaba desde el porche, afilando una herramienta con paciencia. Ya no necesitaban decirse mucho. Entre ellos había nacido un lenguaje sin palabras, hecho de miradas, de silencios cómodos, de gestos pequeños. Y sin embargo, esa tarde, él supo que algo en ella había cambiado. ¿Todo bien?, preguntó al verla acercarse con la frente ligeramente fruncida. Recibí una carta esta mañana, dijo ella sentándose a su lado, de Monterrey, de un abogado. Tomás levantó la mirada, atento. Es sobre mi madre biológica, continuó, con voz baja. Murió hace 2 semanas. Nunca la conocí, pero dejó una carta para mí. Me la entregaron hoy. El silencio entre ellos se hizo más espeso. El viento sopló con suavidad, removiendo las ramas del roble cercano. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó Tomás. Isabela asintió y sacó la hoja doblada de su bolsillo. Estaba escrita con una caligrafía temblorosa, pero clara. Comenzó a leerla en voz alta, sin detenerse. Isabela, hija mía, no sé si estas palabras llegarán a ti. No sé si me odiarás por haberte dejado, por no haberte buscado, pero la verdad es que nunca dejé de pensar en ti. Tenía 17 años. Nadie me ayudó. Me dijeron que lo mejor era dar en adopción. Y yo lo creí. Siempre esperé que te encontraras con alguien mejor que yo, que tuvieras una vida que yo no podía darte. Ahora, al final, solo quiero que sepas que fuiste amada. Desde lejos, pero amada. Perdóname si puedes. C. Al terminar, Isabela dejó la carta sobre sus piernas. Sus ojos estaban secos, pero su pecho dolía como si algo se hubiera roto sin ruido. No sé qué siento, murmuró. No estoy enojada, pero tampoco estoy en paz. Me pregunto si habría sido diferente, si todo lo que viví era inevitable, o si su decisión cambió mi destino para siempre. Tomás no respondió de inmediato. Se limitó a tomar su mano y apretarla con firmeza. Tal vez las dos cosas, dijo por fin. Tal vez fue inevitable, y también cambió tu destino.
Pero eso no quita lo que construiste después, ni lo que eres ahora. Isabela asintió lentamente. Su vida había sido una cadena de abandonos y renacimientos. Y ahora, al mirar atrás, entendía que no se trataba de llenar vacíos, sino de aprender a vivir con ellos. Esa noche, escribió en su libreta: hay silencios que gritan, el de una madre ausente, el de un closet oscuro, el de un abrazo que no llegó, pero también hay silencios que curan, como el de un hombre que te acompaña sin exigir palabras, como el de una niña que se duerme confiando en que estarás allí al despertar. No todos los vacíos se llenan. Algunos se convierten en espacio para que algo nuevo crezca. Los días siguientes fueron tranquilos. Isabela no volvió a mencionar la carta, pero algo en su mirada era más suave, como si al leer esas líneas de su madre se hubiera permitido soltar una rabia antigua que ni siquiera sabía que llevaba dentro. Un domingo, mientras Luz jugaba con otros niños del centro, Isabela y Tomás caminaron hasta la cima de un cerro cercano. Desde allí se veía todo el valle, los tejados rojos, los cultivos, el río que serpenteaba entre árboles como una vena viva. ¿Recuerdas cuando llegaste aquí?, dijo Tomás, con media sonrisa. Claro que sí. Estaba congelada, perdida, y tú abriste la puerta sin saber quién era yo. Y tú entraste sin saber a quién te enfrentabas. Ambos rieron. El viento les despeinaba el cabello, pero ninguno se movía. Era un momento suspendido. Pensé que estaba huyendo, continuó Isabela, pero ahora sé que venía buscando algo. No sabía qué, pero lo sentí cuando vi esa luz en la cabaña. Tomás no dijo nada, solo extendió su brazo y la atrajo hacia sí. Ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo tranquilo de su corazón. ¿Crees que Luz también lo siente?, preguntó ella. ¿Qué cosa? Ese sentido de pertenencia, ese calor que no se explica con palabras. Sí, respondió él sin dudar, porque tú se lo das, cada vez que la escuchas, cada vez que no la dejas sola en su fiebre, cada vez que le dices buenas noches y lo cumples. El sol comenzaba a bajar. Isabela respiró hondo. A veces me da miedo perderlo todo, confesó. Entonces míralo bien, dijo Tomás señalando el valle, porque está aquí, no se irá mientras tú estés. Al regresar a la finca, encontraron a Luz dormida sobre una manta en el porche, abrazada a un libro de cuentos. La cargaron entre los dos, con el cuidado que se tiene por lo sagrado. Al acostarla, Isabela le besó la frente y susurró: «No estás sola, Luz, nunca más». Y al cerrar la puerta de su habitación, algo en su interior se cerró también. Pero esta vez no era una herida, sino un ciclo, uno que había comenzado con una tormenta, una cabaña y una mujer que se atrevió a tocar la puerta. Las primeras luces del amanecer se filtraban por entre las ramas del roble mayor, tiñendo de dorado la tierra húmeda del huerto. El canto de los gallos se mezclaba con el aroma del pan recién horneado que salía de la cocina comunitaria. Isabela, con las manos aún cubiertas de harina, sonreía mientras preparaba la masa junto a dos adolescentes del centro, enseñándoles con paciencia los pasos para lograr la textura perfecta. No es solo pan, les decía, es un lenguaje. La forma en que se amasa, se espera, se hornea, es como aprender a escuchar a la vida. La finca, un año después de su transformación, era ahora un punto de encuentro. Personas de distintas regiones llegaban buscando aprender, sanar o simplemente pertenecer. Oficios tradicionales, terapia artística, talleres de alfabetización. Isabela lo había soñado alguna vez, pero nunca imaginó que la realidad pudiera superarlo. Tomás entró con un canasto de huevos frescos, se acercó por detrás y le dio un beso en la mejilla. Ella no se sobresaltó. Ya se habían acostumbrado a una rutina, donde el amor no era espectáculo, sino parte del paisaje. «¿Cómo van los alumnos?», preguntó él, mirando las masas infladas como almohadas. «Con talento y hambre. Ambas cosas ayudan», respondió ella riendo. Más tarde, mientras el sol se alzaba por completo, Isabela caminó con Luz hacia el centro del pueblo para una pequeña feria de productos hechos por los aprendices. La niña, ahora de 7 años, llevaba 2 trenzas y una sonrisa enorme. Sostenía una caja con pulseras de hilo que había tejido para vender. «¿Crees que gusten, mamá?», preguntó insegura. «Si las hiciste con el corazón, ya tienen valor», le respondió Isabela tomando su mano. «El resto
es encontrar a quien sepa verlo. Mientras avanzaban por el sendero, saludaban a cada vecino con familiaridad. Isabela ya no era la forastera elegante que se había perdido en la nevada. Ahora era parte de la historia del lugar. En el evento, las mesas de madera estaban cubiertas con productos: mermeladas, figuras de barro, tejidos coloridos, pan artesanal. Los vecinos se acercaban con curiosidad, intercambiaban anécdotas, reían. Un grupo de niños cantaba con instrumentos hechos a mano. Isabela observaba todo desde una esquina, sintiendo algo parecido a plenitud. «No solo construiste un centro», dijo una mujer mayor colocándole una flor en el cabello. «Le diste dignidad a este pueblo». Isabela sintió que las palabras se le clavaban hondo. A veces seguía dudando de su impacto. Seguía preguntándose si estaba haciendo suficiente. Pero en momentos como ese, comprendía que las raíces no siempre se ven, pero sostienen. Luz vendió casi todas sus pulseras. Al final del día se acercó a su madre con el rostro brillante de alegría. «Quiero ahorrar para comprar más hilos de colores y hacer más, muchas más». «Eso es espíritu emprendedor», dijo Isabela, y ambas rieron. Al regresar a casa, encontraron a Tomás esperándolas con 2 tazas de atole caliente y una manta extendida en el jardín para ver las estrellas. Se recostaron juntos los 3, la niña en el medio, con la cabeza sobre el pecho de Isabela y las piernas sobre las de Tomás. «Mira», señaló Luz hacia el cielo. «Esa estrella parpadea. ¿Está hablando?» «Puede ser», dijo Tomás. «Dicen que las estrellas guardan los sueños que dejamos ir, y a veces nos los devuelven». Isabela cerró los ojos por un momento. Sintió que el aire era más liviano, como si la vida se hubiera acomodado finalmente dentro de ella. Unos días después, recibió una invitación inesperada. Una antigua colega de la firma donde trabajó le escribía para pedirle que asistiera a un congreso internacional en Ciudad de México como oradora principal. Querían que hablara sobre su renuncia al sistema y cómo había transformado su visión de la inversión social. Isabela dudó, no porque le pesara hablar en público, sino porque temía abrir de nuevo una puerta que había cerrado. Aún así, decidió consultar con Tomás. «¿Y si me voy unos días? ¿Y si comparto lo que hicimos aquí?» «No me preguntes a mí, Isa», respondió él. «Sabes que tu voz es poderosa. Si puedes usarla para sembrar más esperanza, hazlo. ¿Y si me pierdo en ese mundo otra vez?» Tomás le tomó la mano. «No puedes perderte si ya encontraste tu raíz». El viaje fue breve, pero significativo. En la gran sala del Hotel Capitalino, frente a empresarios, académicos y líderes sociales, Isabela habló sin notas. Su voz era firme, sus pausas exactas, pero lo más impactante fue su honestidad. «No me fui al campo para huir del fracaso», dijo. «Me fui para recordar lo que significa tocar el suelo con los pies, para aprender que el impacto real no siempre se mide en cifras, sino en la mirada de un niño que ya no tiene miedo a dormirse solo». La ovación fue larga. Algunos lloraban. Otros la buscaban para felicitarla. Ella agradeció, pero en su interior solo pensaba en regresar a casa, a su tierra, a su gente. Al volver, Luz corrió a sus brazos como si hubieran pasado años. «Mamá, mamá, Tomás me enseñó a sembrar frijoles y encontré una mariquita». Isabela la abrazó con fuerza. «Qué bueno, mi amor. Yo también sembré algo allá afuera y creo que dará frutos». Más tarde, ya en la calma de su habitación, escribió en su libreta: «No hay retorno completo, pero sí hay lugares donde uno vuelve a ser. He sido muchas mujeres, la ejecutiva, la huérfana, la perdida en la nieve. Hoy soy la que riega la tierra, la que escucha sin juzgar, la que no necesita más tronos, porque encontró un hogar». Y mientras afuera el viento movía las hojas secas, dentro de la casa reinaba la paz. La clase de paz que no viene de tener todo bajo control, sino de haber soltado lo suficiente como para que el alma respire. Porque finalmente, Isabela había entendido que no se trataba de elegir entre 2 mundos, sino de construir un puente entre ellos, uno que se sostuviera en la verdad, en el amor y en la raíz más profunda, la de saberse, al fin, en casa. El otoño llegó con su manto de hojas doradas, cubriendo los senderos como si la tierra misma quisiera vestir de fiesta. En la finca, los días se volvían más frescos y los atardeceres más largos.
Isabela observaba desde la ventana del comedor cómo Luz corría entre los árboles, recogiendo nueces caídas en su canasta de mimbre. A su lado, Tomás afilaba una herramienta con manos hábiles, tarareando una melodía antigua que su abuelo le enseñó. La calma era profunda, no inmutable, pero sí verdadera. Isabela había aprendido que incluso la paz tiene sus estaciones. Algunas veces venía con flores, otras con silencios necesarios. Una mañana, mientras revisaba los libros del centro comunitario, recibió una carta con sello del gobierno estatal. Al abrirla, sus ojos recorrieron las líneas con creciente asombro. La Secretaría de Bienestar la invitaba a presentar su proyecto ante una comisión nacional. Querían replicar el modelo en otras comunidades vulnerables del país. Se quedó inmóvil por un momento. El corazón le palpitaba como si volviera a aquella sala de juntas en Monterrey, donde cada palabra debía ser medida y cada emoción contenida. Salió al jardín y encontró a Tomás dándole agua a los caballos. Me ofrecieron llevar el proyecto a nivel nacional, le dijo sin preámbulos. Tomás dejó la cubeta en el suelo y la miró con esa serenidad suya que no necesitaba adornos. ¿Y tú qué quieres? Ella suspiró. Quiero que lo que hacemos aquí sirva a otros, pero no quiero perder esto. No quiero perderme a mí. Entonces encuentra un modo de hacerlo a tu forma, dijo él acariciando su mejilla. No tienes que volver a ser quien fuiste. Solo lleva contigo lo que ahora eres. Durante las semanas siguientes, Isabela organizó visitas de delegados, escribió informes, grabó testimonios. El centro comunitario se convirtió en un faro. Llegaban desde Oaxaca, Chiapas, Veracruz, mujeres que buscaban aprender a bordar para vender, hombres que querían dejar la ciudad y volver al campo, jóvenes que no sabían a dónde pertenecían, pero encontraban allí una pista. Luz los recibía con una sonrisa tímida, ofreciéndoles dibujos hechos con crayolas. «Bienvenidos al lugar donde crece la esperanza», decía uno de ellos. Una tarde, mientras caminaban por el huerto, Isabela le preguntó a Tomás, «¿Nunca te cansas de recibir gente nueva?» Él sonrió, mirando las plantas. Cada persona trae una semilla. Algunos no saben cuál es, otros no la quieren mostrar. Pero cuando se quedan lo suficiente, florece. La cosecha de fin de año fue abundante. Se organizaron festivales, intercambios y hasta un pequeño documental que se transmitió en canales locales. El rostro de Isabela, iluminado por la luz del fogón, hablaba de dignidad, tierra y transformación. Pero lo más valioso no estaba en la pantalla, sino en lo que se construía lejos de las cámaras, un sistema de afectos que tejía a las personas como hilos invisibles. En uno de esos días festivos, Luz la sorprendió con un dibujo. Ella, Tomás y la niña de la mano, frente a la casa de campo. En el cielo, una nube con forma de corazón. ¿Y eso?, preguntó Isabela, acariciándole el cabello. «Es la nube donde vive mi papá del cielo. Yo sé que él nos ve y está contento», dijo con naturalidad. Isabela tragó saliva. No sabía cómo una niña podía tener tanta claridad, tanta luz en medio de sus ausencias. «Sí, mi amor, él debe estar muy orgulloso». Una noche, mientras la fogata ardía en el patio, se sentaron alrededor algunos vecinos. Una pareja joven del centro comunitario que había llegado sin hogar anunció que esperaban un hijo. Todos aplaudieron. Isabela lloró, no por tristeza, sino por esa emoción que desborda cuando se presencia un nuevo comienzo. «Quiero que se llame Esperanza», dijo la madre tímida, «porque eso fue lo que encontramos aquí». Isabela los abrazó con fuerza. Entonces este lugar ya hizo lo que debía. Tomás la tomó de la mano y la miró con ternura. «No, apenas empieza». Los meses siguientes fueron de expansión. Se abrieron 2 nuevos centros inspirados en el modelo de Puebla. Isabela viajó con moderación, cuidando de no alejarse demasiado, pero dejó semillas. En cada rincón, mujeres valientes, hombres dispuestos, comunidades enteras reconectando con lo esencial. Una tarde, al regresar de una visita a Veracruz, encontró una carta en la mesa. Era de Luz. «Querida mamá, te escribo esta carta aunque estamos en la misma casa, porque quiero decirte cosas que a veces me da pena decir con la boca. Gracias por elegirme. Gracias por enseñarme que ser valiente no significa no tener miedo, sino seguir caminando aunque lo tengamos. Yo quiero ser como tú, alguien que transforma tristezas en jardines. Te quiere, Luz».
Isabela no pudo contener las lágrimas. Salió al campo y se sentó bajo el roble mayor, el mismo que había sido testigo de tantos silencios. Sintió el viento mover su cabello y por primera vez no pensó en el futuro ni en el pasado. Solo en ese instante, Tomás se acercó y se sentó a su lado. ¿Todo bien? Ella le mostró la carta. Él la leyó en silencio y luego le dijo: «Nuestra hija te escribió el mejor reconocimiento que existe, y tú lo mereces». Isabela apoyó la cabeza en su hombro. «Yo no sabía que podía amar tanto, ni que un amor así me haría más libre, no menos. Es que el verdadero amor no encierra», respondió Tomás. «Echa raíces y te enseña a volar desde ahí». Esa noche, antes de dormir, Isabela escribió una nueva entrada en su cuaderno. «No somos lo que poseemos ni lo que dejamos atrás. Somos las manos que tienden otra mano, la palabra que llega justo a tiempo, la semilla que no sabíamos que llevaba tanto tiempo esperando florecer. Hoy no necesito más señales. Esta es mi cosecha, y mi alma, por fin, tiene hogar». El viento sopló suave esa madrugada. En el establo, los caballos dormían tranquilos. En la cocina, el pan fermentaba. Y en el corazón de la montaña, un proyecto humano, amoroso y real seguía creciendo día tras día, como una verdad irrefutable. El invierno regresó, pero esta vez no trajo miedo ni desorientación. Las primeras nieves cayeron sobre la Sierra de Puebla como una bendición tranquila. La cabaña, ahora convertida en hogar y epicentro de transformación, respiraba calor desde cada rincón. Isabela se levantó antes del amanecer. Había una quietud especial en el aire, como si el mundo aguardara en silencio una última palabra. Encendió la chimenea, preparó café con canela y observó cómo la luz nacía lentamente tras las montañas. En la pared colgaba una foto. Ella, Tomás y Luz, frente al centro comunitario riendo. La imagen no era perfecta. Ella tenía el cabello revuelto por el viento, Tomás un poco de barro en los pantalones y Luz hacía una mueca divertida. Pero era real. Y lo real, había aprendido, era más hermoso que cualquier ideal. Tomás bajó las escaleras descalzo y con el cabello despeinado. «¿Ya estás despierta, amor?», preguntó frotándose los ojos. «No quería que el día empezara sin mí», respondió ella sonriendo. «Hoy hace exactamente 2 años que la tormenta me trajo hasta ti». Tomás se acercó y la abrazó por detrás, apoyando su mentón en su hombro. «Fue la mejor nevada de mi vida». Ese día, como ritual, caminaron juntos hasta el claro donde se habían conocido. La cabaña original seguía allí, restaurada con esmero. Se utilizaba ahora como sala de lectura y meditación para quienes necesitaban reencontrarse consigo mismos. Isabela dejó una carta en una caja de madera junto a la puerta. Era una carta sin destinatario, como muchas otras. Era parte de un proyecto que habían llamado Cartas al Silencio. La gente escribía lo que no podía decir en voz alta, y lo dejaba allí. Nadie las leía, solo el viento, tal vez, o la montaña, y eso bastaba. Después caminaron hasta el mirador. Desde allí se veía todo: los sembradíos, las casas, el centro comunitario, los niños jugando con trineos improvisados. «¿Te acuerdas de cómo era mi vida antes de esto?», preguntó Isabela, rompiendo el silencio. Tomás asintió. «Sí, llevabas traje todos los días y sonreías sin alegría. Y tú vivías aquí, solo, sin permitir que nadie se acercara. Y aún así, la tormenta nos juntó». Se miraron. Había en sus ojos algo que no necesitaba traducción. Ese lenguaje que solo conocen quienes han atravesado juntos el frío y lo han transformado en hogar. Esa tarde, Luz llegó corriendo desde el taller de cerámica, con las mejillas rojas por el viento y las manos llenas de arcilla. «Mamá, papá, miren lo que hice». Les mostró una pequeña figura, un árbol con raíces largas y ramas extendidas. En la base, una inscripción: «Aquí empiezo yo». «Es hermoso», dijo Isabela, con la voz quebrada. «Es para el jardín de las semillas», agregó Luz, «para que todos sepan que crecer es encontrar un lugar donde quedarse». Tomás la alzó en brazos. «Y tú lo encontraste, mi niña». «Y ustedes también», respondió Luz, con total certeza. Por la noche, organizaron una cena sencilla en el centro comunitario. Vecinos, voluntarios, aprendices de oficios, niños, abuelas y soñadores llenaron la mesa larga decorada con velas y flores secas.
Alguien tocó la guitarra, otra persona recitó un poema, y sin planearlo, todos comenzaron a compartir una palabra que definiera su año. Renacimiento, dijo una joven que había dejado atrás un matrimonio violento. Valor, afirmó un adolescente que había salido de las calles. Pertenencia, susurró una mujer mayor que por primera vez se sentía vista. Cuando llegó el turno de Isabela, se puso de pie. La sala se quedó en silencio. Ella respiró hondo, miró a todos y dijo: «Mi palabra es silencio». Hubo un murmullo leve y luego atención plena. «Porque el silencio me salvó», explicó. «Fue en medio de él que me perdí, y fue también donde me encontré. No el silencio que duele, sino el que escucha, el que te obliga a mirarte sin excusas, el que te recuerda lo que de verdad importa cuando el ruido del mundo se apaga». Tomás la tomó de la mano y con voz firme agregó: «Y también fue el silencio el que me enseñó a amar sin miedo». El aplauso que siguió no fue ruidoso, fue cálido, como una caricia compartida. Al regresar a casa, ya entrada la noche, Isabela subió al altillo del granero, el mismo donde durmió la primera vez. Lo habían convertido en una pequeña sala de lectura. En la pared, una frase escrita con letras de madera: «A veces, perderse es la única forma de llegar». Se sentó frente a la ventana, observando la nieve caer suavemente. Pensó en su pasado, en su antigua vida de reuniones, reconocimientos, aplausos vacíos. Pensó también en los vacíos de su infancia, en los closets donde se escondía enferma, deseando desaparecer. Y luego pensó en ahora, en Tomás, en Luz, en el jardín de las semillas, en las risas compartidas, en las cartas al silencio, y comprendió que nada fue en vano, que incluso el dolor tenía sentido si lo llevaba hasta ese momento. Bajó las escaleras, entró al cuarto donde dormía Tomás y se recostó junto a él. Se abrazaron en silencio, como siempre, como si no existiera otra forma. «¿Estás feliz?», preguntó él, medio dormido. «Más que feliz», susurró ella. «Estoy en paz». Y esa noche, bajo el techo de la sierra que una vez la había perdido, Isabela Montemayor durmió sabiendo que, al fin, había encontrado su lugar en el mundo, no como ejecutiva, no como heroína, sino como mujer, como madre, como semilla que floreció, allí donde habita el silencio.